Buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a este seminario de la noche de hoy. Y para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor de la noche de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez. Es doctor en psicología clínica y de la salud. Es magíster en gestión educativa y en recursos humanos. Tiene habilidades directivas, psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del magíster en educación emocional y convivencia escolar de la UNAM. Vamos a darle un aplauso y un paso al profesor Jonathan para que inicie su sesión. Bien, hola a todos, a todas. Un saludo de verdad cariñoso desde acá, desde Chile. Acá estamos muertos de frío, no sé si... Tengo entendido que ustedes están muertos de calor, parece. Acá en Chile estamos con casi un ciclón, así que estamos bien duro. Sí, hace calor allá. No, acá estamos al contrario, chiquillos. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de no hablar tan chileno. De repente salen los chilenismos, así que si alguien no entiende algo, me pregunta, ¿ya? Bueno, tal como decía aquí la colega, efectivamente, bueno, mi nombre es Jonathan Martínez Líbano, yo soy psicólogo, ya hace harto rato ya soy psicólogo. Eh, Probablemente soy más viejito que muchos de ustedes. Y bueno, yo me formé en terapia cognitiva conductual, ¿ya? A veces uno se forma en la línea psicoterapéutica un poco también teniendo en cuenta como las características de personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Ya? Yo un poco me formé en cognitivo conductor porque soy como más cuadrado, como decimos acá en Chile. Yo soy mucho más estructurado, y me gusta revisar los avances de los procesos, ¿ya? De hecho, generalmente en mis tipos de terapia y un poco lo que vamos a abordar también en el curso, aplico escalas psicológicas al principio, después al final vuelvo a aplicar esa misma escala psicológica para ver cómo se movieron los síntomas, ¿ya? Entonces el día de hoy, bueno, voy a contextualizar un poquito de qué es lo que está pasando en salud mental. En Chile tenemos un grave problema de salud mental. Yo también estuve revisando artículos de México para contextualizarlo mejor. Y la verdad que pareciera ser que tenemos un problema en América Latina grave de salud mental, ¿ya? Estamos más o menos con los mismos indicadores. De hecho, les voy a mostrar unos tres artículos que acabo de encontrar y bueno, que los traje solamente para esta presentación y un poco para que contextualicemos y después vamos a ir a las técnicas, ¿ya? Bueno, ahí está mi nombre, bueno, ahí está mi correo de Adipa, si es que alguno de ustedes o alguna de ustedes queda con alguna duda después, si es que no alcanzó a preguntar o después de esta conferencia a distiempo, no sé cómo se dice eso, como asincrónica. Y si le quedó alguna duda, ningún problema, ahí están mis redes sociales, también LinkedIn, también es bueno para que conversemos, ¿ya? Eso, bueno, bueno, primero que todo, un poco comentarles que cuando me dieron la posibilidad de hacer esta conferencia para México, fue un poco pensar, oye, pero ¿cómo estará la salud mental en México? ¿Estará tan mal como en Chile? Entonces me puse a buscar algunos artículos que estaban bien indexados y me encontré con tres grandes artículos que hacían referencia de porcentajes bastante complejos, honestamente, ¿ya? No sé si ustedes, al igual que yo, o sea, además de hacer gestión académica, yo docencia, hago clínica también porque me encanta la clínica, honestamente. Yo creo que haber estudiado psicología me salvó la vida, creo yo, dado que en el colegio nunca fui un alumno destacado. Sin embargo, estudié psicología y como que algo pasó en mi cabeza que me hizo que pareciera ser que esto me encantaba y de hecho me sigue encantando, ¿ya? Entonces, cuando empecé a revisar un poquito estos resultados y un poco lo que nosotros vemos en la consulta, en la psicología clínica, es que, claro, estamos teniendo una gran presentación de sintomatología ansiosa y depresiva, ¿ya? Y un poco estos números, estos artículos, por ejemplo, de Vázquez, publicado en 2023, nos dice exactamente lo mismo que está pasando acá, ¿ya? En estricto rigor, tenemos casi el 60% de depresión, ansiedad también. Y en algunos casos ustedes aparecen con algunos
porcentajes bastante más complejos, como un 78% de adolescentes con riesgo de depresión. ¿Ya? Lo cual obviamente hace de que necesitamos, en estricto rigor, estrategias terapéuticas más rápidas. ¿Ya? Y un poco lo que hace la terapia cognitivo-conductual es precisamente eso. ¿Ya? Yo encuentro que la terapia cognitivo-conductual es sencilla y es rápida. ¿Ya? Porque uno de los objetivos que nosotros nos planteamos dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual es que nuestros pacientes evidentemente puedan aprender acerca de lo que tienen. ¿Ya? Y eso ya es muy terapéutico. ¿Ya? Porque, ojo, nadie puede luchar contra aquello que no conoce. ¿Ya? Por eso es muy importante, muy terapéutico de pronto colocarle un nombre a lo que nos está pasando. ¿Ya? Entonces, un estudio que encontré muy interesante, de hecho probablemente después lo voy a leer con mayor detenimiento, es un estudio longitudinal que hizo Benjet Borges, ¿ya? Allá en México, en donde evaluaron a 1071 participantes, y esto lo hicieron un estudio longitudinal bastante largo, 8 años. ¿Ya? Y se dieron cuenta que siempre, al igual que en otros países, es la misma tendencia que generalmente en la adolescencia es cuando explotan todos estos trastornos psicológicos. ¿Ya? De hecho, existe un estudio ahí muy importante que dice que cerca del 70% de las primeras descompensaciones psiquiátricas se dan en la adolescencia. ¿Ya? Y lo complejo de esto, de estas descompensaciones psiquiátricas, es que en algunos casos, lamentablemente, estos van a ser obviamente crónicos, ¿ya? Lo cual hace que cada vez esto sea mucho más complejo. ¿Ya? Varios estudios actualmente han establecido de que alrededor del mundo estamos teniendo una gran falencia en poder cubrir todas las necesidades de salud mental de toda la población. ¿Ya? De hecho, acá en Chile nosotros tenemos un grave problema en salud pública, que es precisamente la depresión y la ansiedad. ¿Ya? De hecho, la ideación suicida, pensamiento suicida, bueno, el suicidio ha aumentado de verdad dramáticamente. ¿Ya? Por lo tanto, evidentemente necesitamos de alguna u otra forma estrategias importantes que nos ayuden a sobrepasar finalmente la angustia psicológica que están experimentando nuestros pacientes. ¿Ya? Fíjense este dato que es importante, que el 41%, por ejemplo, de los adolescentes que experimentó algún problema de salud mental, lamentablemente no ha podido ser atendido. ¿Ya? En Chile, y yo sé que también en México pasa algo parecido, que lamentablemente los sistemas públicos no dan abasto. ¿Ya? De hecho, tenemos una gran cantidad de psiquiatras, psicólogos con harta licencia psiquiátrica también. En Chile, por ejemplo, los sistemas de atención primaria, la atención es muy corta, la atención no es de calidad y efectivamente muchas veces los pacientes lamentablemente buscan atenciones más privadas y eso es extremadamente caro, al menos en nuestro país. ¿Ya? Miren este dato importante, miren la prevalencia global o agrupada de la necesidad insatisfecha, por ejemplo, de salud mental, es de un 54%. ¿Ya? Esta es una revisión sistemática que se hizo con metaanálisis, en donde se estableció, estimados, que lamentablemente no estamos llegando al 54% de la población que necesita atención de salud mental. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con esto, y este es un dato alarmante, el 49% de los niños y niñas y adolescentes que requieren de atención de salud mental no la reciben. ¿Ya? Y esto es por diversas situaciones, porque lamentablemente el acceso a salud mental está cada vez más complejo por todo lo que les decía. Al menos por acá hay una lista de espera tremenda. De pronto, un psicólogo ve, no sé, a una paciente en marzo del 2024 y después la ve en agosto del 2024. ¿Ya? Y eso son 20 minutos. ¿Ya? Entonces, con eso no podemos hacer mucho. ¿Ya? Por lo tanto, un poco lo que nosotros tenemos que hacer efectivamente es buscar estrategias terapéuticas que sean efectivas. ¿Ya? Este es un estudio mío que lo traigo también para que lo vean. Está publicado en Frontiers in Psychiatry. Esto lo publiqué el 2023 y miren los datos alarmantes también. Bueno, va a aparecer otro más ahora. Ojalá lo publique luego, pero bueno, está en ese proceso de edición. Y nosotros logramos identificar que existía más del 60% de esta muestra, por ejemplo, de jóvenes chilenos con un 63% de síntomas depresivos, 69% con síntomas de ansiedad y el 57% con estrés. ¿Ya? El 27% con un problema extremadamente importante de consumo de alcohol, ya un 14% un consumo inadecuado de marihuana y un 10% con consumo de antidepresivo y ansiolítico.
¿ya? Ojo, que eso estaban con prescripción médica, porque también encontramos que había otro 10%, disculpen, en donde no había prescripción médica. O sea, lamentablemente las personas solamente se automedicaban. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en este estudio? Que ser mujer, ser adolescente, pertenecer, ojo, a las minorías sexuales, el consumo de marihuana y aquellas personas que tomaban medicamentos bajo receta médica estaban con riesgo de ansiedad, depresión y estrés, ¿ya? Que son extremadamente altos. ¿Ya? Y la APA este año, estimados, am, publicó un dato alarmante. Decía que el 56% de los psicólogos reportaban que no tenían agendas abiertas para atención de pacientes. ¿Ya? Lo cual, si ustedes se dan cuenta, es algo absolutamente dramático. ¿Ya? Al menos, por ejemplo, yo no estoy recibiendo pacientes nuevos, por ejemplo, porque con los que ya tengo, de verdad que me basta mi sobre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere atenderse conmigo, yo lamentablemente siempre lo derivo a otro colega porque en estos momentos estoy full, como decimos acá en Chile. Estoy con muchos pacientes y también hay que cuidarse la salud mental de uno mismo también. ¿Ya? No podemos ser, como decimos acá en Chile, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ya? En definitiva, nosotros también tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Entonces, la terapia cognitiva conductual, de verdad, creo que es una estrategia terapéutica muy interesante que ha avanzado durante el tiempo. Ojo, algunas personas se quedaron, por ejemplo, con lo que hizo en algún momento Ellis Beck, que sí, es muy importante por si acaso, pero en la actualidad estamos teniendo avances increíbles. ¿Ya? De hecho, probablemente una de las terapias que a mí por lo menos me gusta más y un poco lo que aplico hartas estrategias de esto es la terapia aceptación-compromiso. ¿Ya? De Hayes, no sé si lo ubican por ahí. ¿Ya? Es una terapia que de verdad en estos momentos probablemente es una de las estrategias terapéuticas más efectivas para el tratamiento de la ansiedad, depresión, la flexibilidad psicológica y entre otros. ¿Ya? Por lo tanto, claramente es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Ya? Entonces, un poquito brevemente, ¿qué es lo que es la terapia cognitivo-conductual? Bueno, la terapia cognitivo-conductual se centra en esta frase ya tan conocida, ¿verdad?, de Epicteto, donde dice que no nos perturban las cosas, sino que la interpretación que hacemos de ellas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es lo importante de esto? Entonces, que en definitiva el problema no está en la situación, sino que está en la interpretación que nosotros hacemos de los eventos. ¿Ya? Si mi esposa, por ejemplo, llega molesta hoy día, ¿ya? El problema no es que llegue molesta, ¿ya? El problema puede ser en que yo interprete esa molestia como que inmediatamente puede aparecer alguna creencia irracional, es decir, algo malo hice, quizás supo algo de mí, quizás le contaron algo de mí, y eso puede hacer que efectivamente esté después con una rumiación tremenda. ¿Ya? Entonces el problema, estimado y estimada, no está en la situación, sino que está en la interpretación que nosotros hacemos de las cosas. ¿Ya? Y todas las estrategias terapéuticas cognitivas conductuales siguen evidenciando exactamente los mismos elementos. Sin embargo, ha habido una evolución del conocimiento efectivamente de lo que es lo conductual y lo cognitivo. ¿Ya? Efectivamente, todo parte clásicamente, de esto me lo voy a saltar rápidamente, probablemente ustedes todo esto lo saben, pero parte el condicionamiento clásico con Pavlov, ¿se acuerda de esos experimentos? Después John Watson trae lo que es el condicionamiento clásico a Estados Unidos. Lamentablemente en ese tiempo está el tema de la Guerra Fría, no sé si se acuerda. Y bueno, era- a Watson lo trataron de comunista, efectivamente, lo trataron así como estaba adoptando ideas de comunismo. Usted sabe que eso no tiene nada que ver con las ideas que en definitiva estableció Pablo. ¿Ya? Sin embargo, en ese momento claramente estaba este sesgo. ¿Ya? Entonces, luego la, mm, el paradigma cognitivo-conductual, que partió siendo netamente conductista, como usted bien sabe, va evolucionando y aparecemos en el estadio ya de lo cognitivo. ¿Ya? Ya aparece Ellis, Beck, finalmente, con todos estos elementos de distorsiones cognitivas, errores cognitivos, pensamiento automático, y a su vez también aparece Bandura con su condicionamiento o con el aprendizaje observacional. ¿Ya? Y luego de eso, ya por los años 80, 90, hemos tenido, hemos tenido en la actualidad
eh, avances que, tal como les decía anteriormente, para mí son muy interesantes y que probablemente en el curso que vamos a tener vamos a revisar, que es, por ejemplo, toda la teoría de la terapia aceptación-compromiso, que de verdad que aquí hay conceptos nuevos como la flexibilidad psicológica y hay estrategias terapéuticas muy interesantes, honestamente. Asimismo, está todo lo que tiene que ver con la terapia dialéctica conductual, que es la DBT, y también, ojo, también están toda esta estrategia de la terapia cognitiva conductual centrada en mindfulness, ¿ya? O basada en mindfulness, ¿ya? Entonces, un poco ha tenido esta evolución la terapia cognitiva conductual, y nosotros efectivamente tenemos que conocer las nuevas estrategias porque lo que sí se ha preocupado la terapia cognitiva conductual siempre es ir registrando finalmente los avances que tiene y ir registrando en definitiva qué estrategias son las que finalmente funcionan de mejor forma, ¿ya? Obviamente que Beck define la terapia cognitivo-conductual como una forma de modificación de pensamientos distorsionados, creencias irracionales y comportamientos problemáticos, ¿ya? Esto mediante una serie de técnicas estructuradas y directivas, ¿ya? Ahora bien, aquí yo debo confesar con ustedes que yo sigo aplicando reestructuración cognitiva, ¿ya? Porque la reestructuración cognitiva de verdad que es una estrategia terapéutica demasiado sencilla y que para los pacientes se le hace muy fácil de entender, ¿ya? Yo aplico y combino estrategias terapéuticas de B con Ellis, por ejemplo. Combino todo esto que tiene que ver con los ABC, con los errores cognitivos, las distorsiones cognitivas que establece Beck, y de verdad que funciona fantásticamente con los pacientes. ¿Ya? Entonces ahí en el curso la idea es enseñarle cómo se hace ese viraje, porque de alguna otra forma yo parto con esas estrategias, pero después igual termino con aceptación compromiso, porque hay algunas creencias, distorsiones, que lamentablemente son bien difíciles de que el paciente las pueda cambiar. Entonces a veces es mucho más terapéutico que el paciente las acepte y aprenda a vivir con ellas, ¿ya? Y de verdad que yo cuando a lo mejor era más joven, así como joven igual que ustedes, la mayoría que está acá, eh, de verdad yo sentía que algo faltaba en la terapia cognitiva conductual. No sabía qué es lo que faltaba, honestamente, porque yo hacía reestructuración cognitiva y va bien, modelado también, que son estrategias súper básicas, súper clásicas, técnicas de exposición también en crisis de pánico, por ejemplo. Yo creo que las cosas andaban bien. Sin embargo, no cerraba el ciclo completamente. Y honestamente, con la terapia aceptación compromiso, yo creo que mis pacientes de verdad, de verdad, de verdad, avanzan tremendamente. Entonces, un poco la idea es mostrarle lo que yo hago y un poco que también hay estrategias básicas como la reestructuración cognitiva que en las estrategias actualizadas, por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, por ejemplo, ocupan reestructuración cognitiva, en la terapia, por ejemplo, Enhanced, que se llama terapia cognitiva conductual Enhanced mejorada, también se ocupa finalmente reestructuración cognitiva porque es una estrategia muy efectiva. ¿Ya? Entonces, es viejita, como digo yo, pero buena. ¿Ya? Viejita, pero sirve. ¿Ya? Entonces no hay que dejarla de lado. Y Albert Ellis para mí también es una persona muy importante. De hecho, él, ojo con esto, yo me quisiera como relevar, por ejemplo, un poco la visión de Ellis, porque Ellis es uno de los primeros terapeutas que empieza a hablar de la aceptación total. ¿Ya? Y es que el concepto que después, en definitiva, toma Hayes para establecer su terapia aceptación compromiso. De hecho, Hayes lo establece, lo dice en su libro Una mente liberada, creo que es, o una mente, no me acuerdo cómo se llama ese libro que es como más fácil de leer, pero sí, Una mente liberada, creo que se llama, de Hayes. Y él, por ejemplo, establece, y de hecho textual, dice que la terapia aceptación compromiso está basada en la creencia establecida por Ellis de esta aceptación total, eh, obviamente que tenemos que tener los pacientes. Y Judy Beck fue la que continuó con todo este tema de terapia cognitivo-conductual. De hecho, aquí hay un tema que me interesa, por eso lo subrayo, que yo creo efectivamente que la terapia cognitivo-conductual es un proceso colaborativo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante que lo entiendan. ¿Ya? O sea, en definitiva, nosotros empoderamos al paciente para que efectivamente el paciente obviamente vaya practicando estas estrategias terapéuticas en su vida real. ¿Ya? Entonces, muchas veces
una de las grandes críticas que se le hace de pronto al cognitivo conductual es que nos centramos demasiado en los síntomas. Ahora bien, yo honestamente yo considero que eso no es malo, es súper bueno. Porque si nosotros finalmente podemos lograr bajar la sintomatología ansiosa depresiva, por ejemplo, que pueden tener nuestros pacientes, efectivamente nos va a ayudar mucho a trabajar, ¿ya? Nos va a ayudar mucho a que el paciente siga avanzando. Y hay un tema importante para todos ustedes, de verdad, es que no cometan mi error. Yo cuando era joven cometí un grave error cuando empecé a ser terapeuta en mis primeros años. em, yo, yo me yo me centré demasiado en la técnica. ¿Ya? Aprendí mucho a hacer reestructuración cognitiva, mucho, no sé, implosing, mucho modelado, o sea, de verdad esas técnicas para mí me servían mucho. Pero honestamente, hay un elemento que es central, estimados, ¿ya? Y estimadas, es la relación terapéutica. ¿Ya? Jamás la dejen de lado. ¿Ya? Como les decía yo al principio, cuando partí siendo psicólogo clínico, yo era muy técnico, decía, ya, la paciente tiene, no sé, crisis de pánico, ya, entonces hay que hacer A, B, C, D, todo así como paso a paso. ¿Ya? Entonces yo no entendía por qué finalmente las cosas no resultaban. Po. Y las cosas efectivamente no resultaban, y ahí está la autocrítica, no resultaban porque yo no me preocupaba mucho de fortalecer el vínculo. ¿Ya? Entonces, cuando entendí eso, créanme que empecé a ser mucho mejor terapeuta, porque en definitiva establecía vínculos muy fuertes con los pacientes. Entonces, después, cuando venían las técnicas entraban solas. ¿Ya? Las técnicas en definitiva entraban porque el paciente creía en mí y efectivamente el paciente efectivamente hacía lo que nosotros le pedíamos o hacía lo que yo creía que era lo mejor para él o para ella. ¿Ya? Entonces, un poco la terapia cognitivo-conductual tiene esta base, que es lo más básico, ¿ya? En definitiva, y bueno, ahí les recomiendo este librito. Si alguien, algún colega mexicano lo quiere, me lo puede pedir. Ya les dejé mi correo por ahí, que se llama El Tolling. Ya, es muy buen libro, de verdad. Doing CBT se llama. A Comprehensive Guide to Working with Behavior, Thoughts and Emotion de Wilford Publications. Ya, es muy buen libro, de verdad. Aparte que es del 2023 y habla de verdad de una forma muy simple. ¿Ya? Ahora bien, está en inglés, eso sí, pero usted sabe que con estas cosas de la inteligencia artificial, usted lo único que tiene que hacer es subirlo, no sé, pues a ChatGTP y le dice tradúceme el capítulo uno y ChatGTP se lo traduce. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese libro a mí me encanta, es un muy buen libro. Entonces, si alguien lo quiere, ningún problema, yo se lo puedo pasar. Entonces, la terapia cognitiva conductual sigue teniendo esto, ya sigue efectivamente estableciendo esta triada, que por un lado existen los pensamientos, ¿verdad? Y esos pensamientos obviamente influyen en las emociones, y las emociones influyen en el comportamiento, y los comportamientos obviamente influyen en los pensamientos. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que ha habido una evolución finalmente en esta triada. ¿Ya? En algún momento, sobre todo en la generación, en la primera y segunda generación, obviamente que el objetivo era reestructurar o modificar. ¿Ya? Y obviamente en la tercera generación está todo este tema de la flexibilidad psicológica, en donde en definitiva lo que tenemos que hacer es tener un cambio en la relación que tenemos con nuestros pensamientos. ¿Ya? Y muchas de las estrategias de la TCC de tercera generación, obviamente que están centradas en la aceptación. ¿Ya? De hecho, la ACT, terapia aceptación compromiso, está centrada en la aceptación, la DBT está centrada también en la aceptación, la terapia focalizada en la compasión también está centrada en la aceptación, etcétera, etcétera. Bien. Ahora bien, ojo, nunca olvidemos, y yo sé que esa es la crítica que le hacen a los cognitivos conductuales, es que nosotros dicen, nos centramos mucho en el paciente, nos dicen. Ya, pero nosotros somos más inteligentes y sabemos en estricto rigor de que el entorno evidentemente que afecta obviamente a nuestros pacientes, ¿ya? Y es obvio que de pronto en las sesiones nosotros obviamente que tenemos que hacer un paralelo, tenemos que parar y a lo mejor hacer alguna intervención en crisis, bajar la angustia, entre otras cosas, ¿ya? Por lo mismo, y esta es una recomendación de un psicólogo más viejo que ustedes, no tengan miedo de perder una o dos sesiones estableciendo ese vínculo que es tan importante. ¿Ya? Nadie se vincula, y eso es súper importante, nadie se vincula con aquello que le teme.
¿ya? Por lo tanto, si usted se muestra como un psicólogo mucho más empático, mucho más, obviamente, con una buena llegada, yo le aseguro que sus pacientes lo van a adorar. ¿Ya? Entonces, a mí me pasa muchas veces de que mis pacientes me recomiendan con otros pacientes y así sucesivamente. O sea, en definitiva, muchas veces el voz a voz de verdad que es una poderosa estrategia de marketing. Ya no hay que hacer tantas campañas de marketing para mostrarse como psicólogo ofreciendo nuestros servicios. ¿Ya? Entonces, esto es importante. La situación, ya siempre una situación externa, ojo, también interna, obviamente que va a afectar el procesamiento cognitivo, recuerde, esta es como la visión más clásica, y ese procesamiento cognitivo obviamente que va a generar reacciones emocionales, estados de ánimo, asimismo va a generar una reacción conductual, y obviamente esto va a generar una reacción fisiológica. Ya, evidentemente nosotros somos seres humanos y la fisiología jamás la podemos dejar de lado. Por lo tanto, de verdad que la TCC se alinea muy bien con los desafíos actuales de la salud mental. Primero, obviamente que dado que ha existido un aumento en la conciencia y la aceptación social de las enfermedades mentales, las personas efectivamente están buscando mucho más tratamiento. ¿Bien? Y todas estas inteligencias artificiales, no les digo que son, para mí son maravillosas. Yo creo que yo he aprendido más estadística que nunca, y me he dedicado a la investigación también. Gracias a toda esta inteligencia artificial he aprendido más que nunca. ¿Ya? Ahora bien, este tema, y esto es relevante, hay que entender que muchas veces las personas buscan en este tipo de estrategias como de inteligencia artificial o en el mismo Google, antes colocaban tratamiento efectivo, no sé, para la depresión, tratamiento efectivo para la ansiedad, ¿ya? Y generalmente aparecían estrategias cognitivas conductuales. ¿Ya? Porque en la actualidad de verdad existe una demanda importante de tratamientos basados en evidencia. Por lo tanto, la accesibilidad a la información, los pacientes y las personas están buscando estrategias terapéuticas que estén basadas en evidencia y que resulten, y eso tiene que ver con el acceso al dinero, tienen que ver obviamente con el acceso a la información, porque claramente saben o pueden un poco buscar más información y saben que a lo mejor existen distintos tipos de psicología. Antes la gente iba al psicólogo nomás, ya todos los psicólogos éramos iguales, y ahora la gente ya está buscando psicólogos, por ejemplo, cognitivos conductuales. ¿Ya? Al menos en Chile, por ejemplo, lo que pasa es que los psiquiatras, por ejemplo, eh, un poco recomiendan terapia cognitiva conductual. ¿Ya? De hecho, a mí me llegan de pronto los pacientes, bueno, cuando tenía abierta la agenda, ya no la tengo tan abierta, pero cuando llegaban, generalmente llegaban con el papelito del psiquiatra y decían TCC, te- eh, terapia cognitiva conductual, finalmente para lo que le estaba pasando. Entonces, obviamente la gente está buscando formas de tratarse y ojalá que esto sea en el menor tiempo y obviamente que sea lo más efectivo posible. ¿Ya? Entonces vamos a tener distintos tipos de estrategias terapéuticas en lo que es la TCC. Vamos a tener la terapia cognitiva conductual más clásica, ¿verdad? En donde están estos autores Albert Ellis, Aaron Beck, por ejemplo, la terapia aceptación compromiso con Hayes, por ejemplo, la terapia basada en mindfulness con John Kabat-Zinn, por ejemplo, la terapia de exposición de Volpe, por ejemplo, que es al menos yo la aplico bastante, honestamente. También están obviamente todas lo que es la DBT con la Marshall Linehan, por ejemplo, que son estrategias de verdad que son increíbles. ¿Ya? Ahora bien, quizá voy a decir algo que es un sacrilegio para usted, pero yo creo que hay que ir combinando cosas. A lo mejor no voy a combinar estrategias terapéuticas psicoanalísticas o sistémicas, ojo, pero sí dentro del mismo paradigma me parece que uno puede ir tomando ciertas cosas que van haciendo mucho sentido. A mí hay cosas que, por ejemplo, de la terapia aceptación compromiso que de verdad me hace mucho sentido y por lo mismo lo aplico y mis pacientes también los recepcionan bastante bien, ¿ya? Entonces, obviamente que nosotros tenemos que entender que sí o sí las variables cognitivas son importantes, son relevantes. Ya se acuerda que al principio hablábamos de solo conducta, no, ahora ya no, hablamos de lo cognitivo, ya hablamos de las relaciones, de la aceptación, de la compasión, por ejemplo, hacia uno mismo. Yo siempre hago este ejercicio con mis pacientes, por ejemplo, les digo, esta semana, por ejemplo, necesito que por favor anotes cómo te tratas. ¿Ya? Y generalmente se dan cuenta que se tratan súper mal. Cuando alguien se equivoca, oh, es que soy tonto, oh, no sirvo para nada, por ejemplo, es la primera reacción. ¿Ya? Entonces, si nosotros finalmente nos repetimos ese tipo de frase, evidentemente que eso nos va a afectar.
¿ya? Por lo tanto, efectivamente, las variables cognitivas son un elemento central de lo que es la intervención psicoterapéutica, obviamente cognitiva conductual de segunda y tercera generación, ¿ya? Y obviamente que las estrategias, la idea es que puedan modificar, reestructurar o bien aceptar, ¿ya? Entonces es importante que entendamos que la terapia cognitiva, y por eso a mí me gusta mucho, porque es activa. ¿Ya? La terapia cognitiva conductual está todo el rato haciendo cosas. ¿Ya? De hecho, yo tengo establecido como ciertas acciones, actividades, que obviamente eso se puede cambiar dependiendo un poco cómo llegue el paciente. Si un paciente está con ideación suicida y se quiere suicidar, no le voy a decir, hoy no, es que hoy día nos toca reestructuración cognitiva y hay que hacerlo. No, pues claramente no. Pero sí a mí me da la seguridad la terapia cognitiva conductual de poder establecer y detener ciertas estrategias que yo sé que sirven. Entonces, cuando uno tiene esa seguridad en terapia, yo les aseguro que el paciente también se da cuenta de eso, de que uno sabe lo que está haciendo, ¿ya? Y eso, evidentemente, los pacientes de verdad lo agradecen, ¿ya? Hay elementos que son mucho más profundos, ahí hay sí, de los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas y más profundamente vamos a tener los esquemas, que un poco lo que trata de hacer la terapia cognitivo-conductual es llegar a esos esquemas. ¿Ya? De hecho, Hayes también llega a ciertos tipos de esquemas. ¿Ya? O la terapia centrada en los esquemas también llega a los esquemas. O sea, en definitiva, probablemente todos tenemos la estrategia de ojalá realizar esa modificación o bien, en el peor de los casos, y un poco yo me he dado cuenta que de verdad que es muy terapéutico, la aceptación también de esas situaciones dolorosas también puede ser un buen punto. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener estos pensamientos automáticos que son rápidos, son de verdad muy, muy breves, de repente con frases súper fome, súper duras consigo mismo. Y bajo eso van a estar los esquemas, que son estas estructuras obviamente mucho más profundas, que de verdad, y si uno se da cuenta, en los pacientes se establecen en estos primeros estadios del desarrollo. ¿Ya? Aquí usted dice, no sé, no te creo mucho en realidad. No creo que sea tan efectiva esta terapia. Probablemente yo creo que estás vendiendo, aquí en Chile decimos, vendiendo la pescada. ¿Ya? No sé cómo se dirá allá en México, pero a lo mejor usted dice, este gallo es un charlatán. No, no es, no, en estricto rigor no, porque hay muchos estudios que finalmente refuerzan esta idea de que la terapia cognitivo-conductual es una de las más efectivas. Por ejemplo, frente a los trastornos de ansiedad, frente a los trastornos somatomorfos, la bulimia, el control de ira, el estrés en general. ¿Ya? Miren este estudio que es muy interesante, se publicó el 2012 y está ampliamente citado, una revisión sistemática de un metaanálisis, y miren cómo son los porcentajes de efectividad. O sea, el trastorno límite de la personalidad con CBT obviamente tiene un 82% de diferencia con otros tipos de trastornos. O sea, ese 82% es mucho más efectivo. Las crisis de pánico, por ejemplo, un 77%, la ira, la agresión, la depresión, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, puede precisamente darse cuenta de que en estricto rigor la terapia cognitivo-conductual pareciera ser una estrategia terapéutica interesante de aprender. ¿Ya? Yo a veces me he encontrado eh, con personas que dicen, no, yo no soy terapeuta cognitivo-conductual, o no, no me gustan los cognitivos conductuales, pero yo después veo que aplican cosas cognitivas conductuales, pero no lo hacen bien, ese es el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay uno que usted dice, no, sigo sin creer, ¿ya? Y aquí hay un artículo muy importante, de verdad, yo siempre cito este artículo, porque este artículo nos dice tres cosas que son importantes. Miren, nos dicen que las estrategias cognitivas son las más importantes, son las que tienen mayor efectividad, son las que generan mayores cambios, ¿ya? Y obviamente las conductuales no tanto, ¿ya? Pero otro elemento que es central que yo siempre destaco es esto, que hay un apoyo muy fuerte en la alianza terapéutica, ¿ya? Parece que un poco lo que les decía anteriormente, independiente que usted sea cognitivo-conductual, sistémico, humanista, o lo que sea, pareciera ser que la alianza terapéutica es un elemento central. Y el otro elemento, ¿ya? Es o son las tareas para la casa, ¿ya? O sea, esos son dos predictores muy importantes. O sea, si usted tiene un paciente el cual se adhiere a su tratamiento, es una persona que está absolutamente satisfecha con usted como terapeuta, hay una suerte de vinculación muy importante y además este paciente además hace las tareas para la casa, tenemos altas probabilidades de que este paciente obviamente
pueda salir adelante. Ya las tareas para la casa son una estrategia importante, que si el paciente no las hace, hay que confrontarlo. ¿Ya? Confrontarlo amablemente por si acaso, no irnos en mala. ¿Ya? Imagínese cuando usted se encuentra con su ex, ya, y con su cara así como, uy, no, no, qué rabia, y todo lo demás. No sé, tampoco. Yo creo que usted está diciendo, no, no te creo mucho. ¿Ya? Bueno, otro metaanálisis, ¿ya? Otro estudio bien importante, que nos dice lo siguiente, que los trastornos de pánico, por ejemplo, el CBT un 50% mucho más efectivas que otra estrategia, la ansiedad social, la CBT 71% más efectiva que otra estrategia, el TEPT, miren, superior a un 9%, ya fue más ligero, ojo, miren, ya, miren el trastorno de ansiedad generalizada, un 134% más efectivo, o sea, claramente mucho mejor, y en el TOC un 43%. ¿Ya? Esta es la comparación finalmente con otras estrategias terapéuticas. Ya no sé, Rick, parece falso. ¿Ya? Otro más. ¿Ya? En términos de comparación, obviamente también, miren este metaanálisis, ya que es importante, donde se dicen, por ejemplo, y esto es importante, miren esto, lo que les digo, lo que dice acá, que las estrategias de la tercera ola, de la tercera generación, pareciera ser que son las que tienen mejor efectividad. ¿Ya? Y miren, las estrategias de reestructuración cognitiva son aquellas que tienen más aceptación. ¿Ya? Entonces, son las que tienen más aceptación por parte de los pacientes, porque pareciera ser que es mucho más simple entenderlas, y las estrategias de la tercera línea cognitiva conductual son las más efectivas. Entonces, cuando un poco yo les digo y les muestro lo que yo hago, la idea es que entiendan que esto tiene una base, no es que a mí se me ocurrió un día y dije, ya voy a hacer esto, así como por si funciona, no, tiene una base, porque yo creo que efectivamente la reestructuración cognitiva es una estrategia interesante, que es vieja, pero sigue funcionando, y las estrategias de la tercera ola, de tercera generación, de verdad son muy increíbles en este aspecto, ¿ya? Entonces, muchos estudios, vamos a las técnicas mejor, porque si no, la idea es que lleguemos a lo que tenemos que llegar, ¿ya? Y en el proceso terapéutico, estimados y estimadas, es importante varios puntos. Primero, la evaluación inicial. Siempre hay una evaluación inicial. ¿Ya? Obviamente que la podemos hacer nosotros a través de nuestra observación, obviamente a través de lo que nosotros somos como psicólogos y todo lo demás, pero también es importante la aplicación de escalas psicológicas. ¿Ya? Muy importante la aplicación de la escala psicológica como la escala de depresión de Beck, la escala de ansiedad, la escala de ansiedad también de Beck. Hay otra que me gusta más, em, que, que es el DAS-21, por ejemplo. Parecieran ser estrategias bien interesantes como para saber cómo llega finalmente el paciente. ¿Ya? También la psicoeducación, ojo, la psicoeducación es una estrategia efectiva. De nuevo, insisto, nadie puede salir adelante si no sabe o no entiende lo que tiene. ¿Ya? Después, identificar estos problemas y metas, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia y la comprensión, la reestructuración cognitiva también, que es un elemento central a mi juicio dentro de esta estrategia terapéutica, el desarrollo de mucho de prácticas y habilidades, por ejemplo, tareas y ejercicios para la casa, entre otros. ¿Ya? Entonces es importante que entiendan de que la terapia cognitiva conductual, si bien es estructurada, ¿ya? Eso no lo hace poco flexible. Usted puede flexibilizar. ¿Ya? La idea, por ejemplo, es que el paciente, claro, efectivamente tenga 12 sesiones, 15 sesiones, eso es lo ideal. ¿Ya? Pero claro, todos hemos tenido casos complejos probablemente, eh, y que donde lamentablemente quedamos cortos con las 12 o las 15 sesiones. O sea, lo ideal es que una depresión o una ansiedad efectivamente nos la podamos tratar en 15 sesiones. Eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver distintas estrategias. Eh, Vamos a tener, yo sigo ocupando estrategias de la primera generación, ¿ya? Y en la primera generación es la generación clásica, Skinner, Pavlov, Volpe, entre otros. Y esta es la generación de la modificación de la conducta, ¿verdad? Y aquí incluye técnicas de relajación, que para mí son importantes, técnicas de desensibilización sistemática, que son tremendamente importantes para crisis de pánico, para pacientes con trauma complejo, por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales. Probablemente usted sabe, cuando sus pacientes depresivos, ansiosos llegan a su consulta, obviamente que llegan con problemas de asertividad o llegan con problemas en interaccionar con los otros. Por lo tanto, esas estrategias son bastante efectivas y ayudan harto a que el paciente, por ejemplo, se siente mejor en corto tiempo. ¿Ya? Y después la segunda generación tenemos obviamente a Ellis Beck
todos los autores que hemos visto anteriormente, y en esta segunda generación nos centramos en el componente cognitivo, y aquí lo importante probablemente está la reestructuración cognitiva, están obviamente el debate de creencias irracionales, obviamente el diálogo socrático, por ejemplo, que se utiliza bastante. ¿Ya? Y la tercera generación, en donde vamos a hablar de estas terapias contextuales o basadas en aceptación. Y ahí está Hayes, Linehan, Sindel-Segal, entre otros. ¿Ya? Entonces aquí lo importante de la tercera generación es el cambio finalmente de la relación que tiene el paciente con esos pensamientos. ¿Ya? Y ahí van a aparecer conceptos como flexibilidad psicológica, ¿ya? En donde efectivamente le enseñamos al paciente que tenga esta flexibilidad y que efectivamente en algunos casos es mejor aceptar, ¿ya? Entonces, las tareas son importantes, como les decía. Los registros de pensamiento para mí son estrategias muy importantes. Los diarios de gratitud, ya que en algunos momentos, por ejemplo, la terapia de activación conductual, que también es de la tercera generación, lo tomo bastante, en donde los pacientes tienen que identificar, por ejemplo, qué conductas le generan placer y además qué conductas el paciente tiene dominio, ¿ya? Y esas hacemos que el paciente las realice de manera reiterativa, de manera como habitual, con el fin de que el paciente en definitiva empiece a reforzarse a sí mismo, ¿ya? Las técnicas de relajación para mí son fundamentales. Siempre, de verdad, estimados y estimadas, las estrategias de relajación siempre van a sumar, siempre. Por lo tanto, enséñelas, aplíquelas. ¿Ya? Y autoaplíqueselo usted también, son muy buenas también. ¿Ya? Los ejercicios de exposición, eso hay que tener un poquito más de training, probablemente hay que tener un poquito más de arrojo a veces para los ejercicios de exposición, hay que practicar harto. Al menos yo utilizo ejercicios de exposición en trauma complejo y ejercicios de exposición en trastornos de ansiedad, ¿ya? Crisis de pánico principalmente, ¿ya? El desafío de creencias irracionales también, que puede ser una tarea. Ejercicios como de atención plena, mindfulness, por ejemplo, también le podemos dar tareas de autocuidado sencillas, por ejemplo, salir, juntarse con amigos, por ejemplo, qué sé yo, eh, salir a hacer un deporte, entre otras cosas, ¿ya? Y la planificación de actividades placenteras, un poco que les decía anteriormente de la estrategia de activación conductual, y también análisis de problemas y toma de decisiones. ¿Ya? También la práctica de habilidades sociales y la lectura, por ejemplo, de autoayuda. Hay un libro muy bueno, por ejemplo, que siempre lo doy para mis pacientes que tienen crisis de pánico, un libro que se llama Respira, no sé si lo ubican, de James Nestor, que no es psicólogo, ojo, es un periodista que hizo un libro increíble acerca de la respiración. Y en el apartado en lo anexo aparecen varias estrategias muy interesantes de respiración, ¿ya? Entonces, es un libro que los pacientes, por ejemplo, lo pueden comprar rápidamente, ¿ya? Entonces, hay distintas estrategias. Por tiempo, obviamente, no las vamos a ver. Vamos a ver, obviamente, algunos elementos básicos, pero probablemente todas estas estrategias las vamos a ver en el curso de técnicas efectivas de terapia cognitiva conductual, ¿ya? Entonces, la primera generación poco la que yo siempre aplico son técnicas de relajación, como les decía anteriormente, ¿ya? Em, las técnicas de relajación yo siempre las incorporo dentro de las primeras sesiones, ¿ya? Pueden ser estrategias de relajación tan simples como mindfulness, por ejemplo, que, bueno, atención plena. Pueden ser estrategias de respiración, muy simples también, porque eso de verdad que siempre ayuda al paciente. Ya, siempre ayuda a que esté un poquito más consciente, que esté mucho más conectado consigo mismo y que eso obviamente ayude a lo que es el proceso terapéutico, ¿ya? Entonces, de hecho, ocúpelo usted mismo. Yo voy a confesar acá, queridos colegas, a lo mejor no les va a gustar lo que voy a confesar acá, pero pucha, están grabando esto, ya, pero si lo graban, eh, tómelo con cuidado lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, yo al principio decía, no, mindfulness, no, que debe ser una moda, ¿ya? Mindfulness debe ser una moda, ¿ya? Y así mismo me quedé por harto tiempo pensando que el mindfulness era una moda, hasta que en algunos momentos empecé a ver que existía demasiada evidencia científica de la efectividad del mindfulness, ¿ya? Entonces yo me dije a mí mismo, o sea, no puedo ser yo el dueño de la verdad, po. O sea, si hay cientos de artículos que están diciendo que esto sirve, bueno, probémoslo. Y en definitiva empecé a probarlo. Me capacité en eso,
y lo aplico a mis pacientes y de verdad que funciona extraordinariamente. ¿Ya? Hay otras estrategias que también funcionan, por lo tanto es importante que usted las conozca. Por ejemplo, la estrategia de Jacobson, diafragmática, por ejemplo, la 478, por ejemplo, la 444. ¿Ya? Hay varias estrategias que pueden servir. ¿Ya? Lo importante es que usted las conozca y obviamente las aprenda en estos cursos y obviamente usted después pueda desarrollarla con sus pacientes. Las técnicas de relajación son tremendamente efectivas. Aquí les dejo un artículo en donde de verdad las técnicas de meditación y respiración reducen el estrés de manera profunda. ¿Ya? Y de hecho, hay un estudio que se publicó el 2023, ¿sí? En la revista Nature, ¿ya? Em, en donde, por ejemplo, se decía que las estrategias de relajación, el mindfulness, eso generaban un reseteo neuronal interesantísimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo que hacía? Era como una especie de como que te reseteabas. Y en razón de eso, obviamente, muchas veces, em, obviamente que mejorías tu estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, en entrenamiento o en artículos, por ejemplo, de larga data, de seguimiento, las intervenciones siguen siendo efectivas. ¿Ya? Por eso la terapia cognitivo-conductual, sobre todo la de la tercera generación, ocupa mucho mindfulness. Todas ocupan mindfulness, si es que no me equivoco, exceptuando, sí, la de activación conductual, pero la mayoría ocupa mindfulness. ¿Ya? La desensibilización sistemática para mí es una estrategia de verdad que es muy importante. En mi vida probablemente la desensibilización sistemática me ha traído tremendos logros con pacientes. ¿Ya? Desde pacientes con fobias, desde pacientes con crisis de pánico. ¿Ya? Ahora bien, yo hago una desensibilización sistemática con imaginería, por si acaso. ¿Ya? No expongo al paciente al objeto fóbico o al objeto que él o ella le tiene miedo. ¿Ya? Sino que yo introduzco, obviamente, imágenes mentales en el paciente y a razón de eso voy avanzando. Esto es una estrategia muy simple porque nosotros le decimos al paciente que haga una lista de las cosas que más tiene miedo a las que, o sea, sí, de las que más le tiene miedo y después uno pide que él la ordene jerárquicamente y con técnicas de relajación, con respiración, uno va incorporando obviamente esas imágenes negativas y eso hace que efectivamente el paciente pueda habituarse. Ese es el concepto. ¿Ya? La desensibilización sistemática y la exposición trabajan mucho con la habituación. Vale decir que mientras más yo me acerco al objeto que le tengo miedo, menos miedo le tengo. ¿Ya? En definitiva, me acostumbro, por así decirlo, a este objeto. Se aplica para una serie de estrategias. Como les digo, yo lo aplico mucho en crisis de pánico. ¿Ya? Y de verdad que, por ejemplo, el paciente con crisis de pánico con agorafobia anda muy bien. De verdad, muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, estas estrategias son viejas, muy viejas, pero de verdad son muy efectivas. Y el modelado que a mí me encanta, ¿ya? Porque es tan simple el modelado. Yo, por ejemplo, me acuerdo un caso de una paciente que tenía con trastorno de la conducta alimentaria. Siempre doy este ejemplo. Y le dije, oye, mira, no sé, Juanita, toma como ejemplo a cualquier compañera tuya. ¿Ya? Y lo único que tienes que hacer es aprender o ver lo que hace esta chica. ¿Ya? Y en razón de eso anota todas las cosas. Y ese solo hecho hizo que ella se diera cuenta de de varios problemas que tenía. ¿Ya? Y que cosas que ella no había tomado conciencia hasta ese momento. ¿Ya? Las estrategias de segunda generación probablemente, que como les decía anteriormente, son una de las que más me gustan a mí también, es obviamente la estrategia de ELIS, ya la más clásica de ELIS es de la TREC, es el modelo ABC, yo lo aplico de verdad tupido y parejo, porque de verdad que sirve demasiado. ¿Ya? Entonces este modelo ABC dice más o menos así, que existe un acontecimiento que va a generar creencias y esas creencias van a generar consecuencias. O sea, y nosotros esta secuencia se la enseñamos a los pacientes en las sesiones, ¿ya? Para que él o ella pueda identificar qué situaciones le están generando qué conducta, disculpen, qué creencias y qué creencias están generando qué consecuencias. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense una crisis de pánico. ¿Ya? El acontecimiento activador, el paciente está en el supermercado, ¿ya? Y de repente comienza a sentir un aumento en su ritmo cardíaco. ¿Qué creencias se les disparan, por ejemplo? El paciente interpreta que va a tener un infarto, por ejemplo, que algo terrible va a ocurrir, por ejemplo, que se va a desmayar. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que él siempre se imaginaba, por ejemplo,
botado, así como desmayado, así cuando le venía como, le subía la angustia, se imaginaba el tiro, le venía esa imagen intrusiva, en donde efectivamente decía, hoy me voy a desmayar o algo malo va a pasar. Y después de esas creencias, ¿qué consecuencias tienen? Ya pueden ser consecuencias físicas, cognitivas, conductuales. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, esto es muy sencillo para que lo aprenda el paciente, ¿ya? Pero hay que dedicarse un par de sesiones a reforzar esto, para que el mismo paciente logre identificar esas secuencias que probablemente para uno como psicólogo son muy sencillas, pero para el paciente no lo son, ¿ya? Otro caso más, por ejemplo, para el TEP, ¿ya? Estrés postraumático. El paciente escucha un ruido fuerte, inesperado de un auto, por ejemplo, un coche, tocando una bocina bruscamente, por ejemplo, y eso activa creencia. El paciente cree que está en la guerra o que está en una situación traumática o que hay una bomba, qué sé yo, y eso genera consecuencias, ¿ya? Emocionalmente angustia, miedo, puede ser conductas, evitación, por ejemplo, y obviamente cognitivo, pucha, de que a lo mejor va a volver a acontecer algo terrible como me aconteció. ¿Ya? Y después de eso, de que trabajamos con nuestros pacientes a que puedan identificar el ABC, trabajamos en el punto del debate, ¿ya? Que son este debate de creencias irracionales, que lo hacemos obviamente a través, por ejemplo, del diálogo socrático, por ejemplo, y eso muchas veces lo que hacemos es colocar una nueva cognición o una nueva creencia en la cabeza del paciente, ¿ya? Parece simple, ojo, pero no es tan simple. Ahí obviamente la idea es enseñárselos en detalle y vayan viendo y vayan practicándolo. De hecho, yo en mis cursos siempre les doy hasta mi material que ocupo yo, se lo explico cómo lo hago, les presento yo las sesiones, por ejemplo, para que ustedes vayan copiando o adaptando, inclusive mejorando. Ojo, si yo honestamente no soy dueño de la verdad, yo un poco siempre muestro las cosas que hago yo y las cosas que me sirven y que mis pacientes de verdad quedan muy agradecidos, ¿ya? Y por otro lado está obviamente este amigo nuestro Beck, que tiene varias cosas importantes, los pensamientos automáticos, los esquemas y la tríada cognitiva, ya que nos ayuda a entender bastante bien cómo ocurre, por ejemplo, la depresión, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas que más utilizo siempre es esto, la lista de las distorsiones cognitivas, ¿ya? Siempre se las doy a mis pacientes para que las lean, ¿ya? Y las ensayamos en la sesión, ¿ya? Yo le pido a los pacientes que lo aprendan, porque de verdad que cuando aprenden estas creencias racionales, inmediatamente se dan cuenta, oye, sí, mira, estoy con el pensamiento todo o nada, hoy no, ya, pucha, aquí hay un error cognitivo, ya, aquí paro, por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente, por ejemplo, en ansiedad vamos combinando otra estrategia y de verdad que va funcionando bastante bien. ¿Ya? Y este método socrático que les decía anteriormente es un método que nos ayuda mucho a que el paciente vaya cuestionando sus propias creencias irracionales, ¿ya? Y nos ayuda a nosotros como terapeutas también a tener una especie como de guía, porque a veces pasa de que nadie nace sabiendo, po. O sea, efectivamente hay que ir ensayando. Y ahí pueden aparecer preguntas como ¿cuál es la evidencia, por ejemplo, que hay al respecto? Si es que hay alguna explicación alternativa o cuál es la peor cosa que puede ocurrir, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, este interrogatorio nos da orientación a nosotros, sobre todo si alguno de ustedes es psicólogo más joven o es estudiante de psicología. Eso puede hacer que un poco los ayude a ustedes a orientarse en las preguntas que tienen que hacer, ¿ya? La terapia centrada en los esquemas de Jeffrey Young me parece una estrategia bien interesante, combina muchas cosas distintas, ya de verdad que combina muchas cosas distintas, combina desde elementos del humanismo, desde lo cognitivo-conductual clásico, y una de las estrategias que ocupa es la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Obviamente que este autora refiere que existen esquemas mal adaptativos tempranos. ¿Ya? Y que obviamente se forman en la primera infancia y en la adolescencia. Ojo con esto, porque esto mismo también lo establece Ellis en sus libros, de los libros de la terapia racional emotiva. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a encontrar estos esquemas, ¿ya? Todos estos esquemas y obviamente después reestructurarlos. ¿Ya? Me parece interesante este tipo de terapia porque de verdad, a mi juicio, eh, este autor logra identificar esquemas mucho más profundos que lo que habían identificado Beck y Ellis. ¿Ya? Por lo tanto, por eso siempre lo enseño, porque yo siempre con mis pacientes estoy buscando estos esquemas maladaptativos tempranos, porque a veces uno se da cuenta que los pacientes de verdad, dentro de estos primeros estadios del desarrollo, es que
como que adquieren estas creencias irracionales, ¿ya? También las estrategias de tercera generación, me encanta a mí la Marshall Linehan, debo reconocer que yo soy un fan de ella, ¿ya? Tiene estrategias de verdad, pero interesantísimas, de verdad. Si, usted tiene que conocer esta estrategia, porque al principio esta estrategia de la Marshall Linehan partió con el tema de eh, lo que es el trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Pero en la actualidad tiene una serie de aplicaciones para distintos tipos de trastornos, ¿ya? Por ejemplo, yo lo he aplicado, por ejemplo, con anorexia, por ejemplo, bulimia, y funciona bastante bien. Y aquí hay terapias individuales, entrenamientos grupales también, coaching telefónico, ojo, em, que ese coaching telefónico no es que el paciente pueda llamar cuando quiera, no, es simplemente cuando tiene una urgencia, y van a haber consultas terapéuticas regulares, ¿ya? En Chile hay grupos que lo aplican y es muy caro, honestamente. De verdad que es muy caro, muy, muy caro, diría, porque al menos como trabaja un grupo que conozco yo, tiene sesiones semanales con psiquiatra, ojo, tiene sesiones grupales, tiene una con psicólogo, entonces es difícil mantener un tipo de tratamiento así. Ahora bien, podría mantenerse, a lo mejor sí, claro, sí. Si existiera mayor presupuesto, al menos en Chile no hay un buen presupuesto, ¿ya? Entonces, hay algunas técnicas que son interesantísimas y que es importante que usted las maneje. Obviamente, el mindfulness, probablemente usted lo conoce. La regulación emocional, hay técnicas de regulación emocional de verdad interesantes, muy interesantes. Hay algunas estrategias de la tolerancia al malestar que de verdad que usted las puede ocupar en muchos trastornos. Por lo tanto, a veces esta es la base nomás. Pero hay que aprender finalmente a aplicar esta estrategia, estas técnicas con los pacientes, porque a veces nos quedamos en lo que creemos que son las técnicas, pero a veces es bueno tomar cursos para que obviamente usted vaya aprendiéndola esto un poquito más despacio y vaya a lo mejor teniendo el tiempo de aplicarlo, ¿ya? Y la terapia de aceptación compromiso, que para mí probablemente es la más interesante. Vea, hay un TED de Hayes, coloque ahí TED, Stephen Hayes, aceptación compromiso, y él cuenta cómo descubrió la terapia aceptación compromiso, ¿ya? Este psicólogo con crisis de pánico, ¿ya? Y a partir de sus crisis de pánico aprendió o descubrió, más bien dicho, la terapia aceptación compromiso, ¿ya? Es muy interesante ese TED, véalo, ¿ya? Entonces, en la actualidad, estimados, la terapia aceptación compromiso es sin lugar a dudas la estrategia más efectiva que existe en la actualidad. ¿Ya? De hecho, muchas revisiones sistemáticas con metaanálisis lo dicen, ¿ya? Y tiene 6 pasos importantísimos, ¿ya? Primero, enseñar al paciente a aceptar. Hay varias estrategias, ojo, no es que ya acepta nomás y ahí está. No, es más complejo que eso, por si acaso, ¿ya? El desapego, la defusión cognitiva también, que ayuda un poco a reducir esa identificación a veces que estamos como adheridos a ciertos pensamientos, a ciertos sentimientos. Entonces, lo que hacen las técnicas de desapego, de fusión, es que nosotros nos desapeguemos de esos pensamientos, de esas creencias irracionales de pronto. El mindfulness, que es muy importante en esto, es como la base como transversal, ¿ya? Dicho como contexto, en donde aprendemos a identificar que nuestros pensamientos, que yo soy más que mis pensamientos, sino que obviamente que estos pensamientos simplemente están ahí, eh, y que finalmente yo no soy mis pensamientos, sino que puedo ver estos pensamientos, ¿ya? Los valores personales, esta estrategia es muy interesante, la de clarificación de los valores personales, porque de verdad ayuda mucho a orientar al paciente al bienestar, ¿ya? Y las acciones comprometidas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nosotros establecemos a partir de los valores personales que son importantes para nosotros, establecemos acciones a corto y largo plazo que obviamente nos orientan para, obviamente, mejorar nuestra salud mental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer, no sé, aquí les dejo un ejemplo, un paciente real en realidad, un ejemplo, un paciente de crisis de pánico, el Alejandro, de 23 años, por ejemplo. Alejandro aprende muchas veces a aceptar sus situaciones de pánico, ¿ya? Porque a veces los pacientes son como, están lamentablemente presos, obviamente, por sus cogniciones, y obviamente eso hace que lamentablemente no puedan avanzar. Y la terapia cognitiva basada en mindfulness de Sinden Segal,
muy interesante donde la base de todo esto es el mindfulness. ¿Ya? Obviamente está contemplación, por ejemplo, está la práctica, obviamente, de lo que es la meditación, esta práctica de lo que es esta conciencia finalmente en el aquí y en el ahora, para obviamente poder lograr aceptar quizá esas experiencias traumáticas, esas experiencias o pensamientos negativos que todos nosotros tenemos. ¿Ya? El mindfulness es una estrategia muy sencilla, honestamente, dura 5 o 10 minutos, nada más que eso. Eh, es tan simple como pedirle a los pacientes que cierren los ojos y si quieren, ni siquiera los cierren, lo único que tienen que hacer es concentrarse en su respiración. ¿Ya? Y si el paciente empieza como a irse o a desconcentrarse del ejercicio, lo único que le dice uno, vuelve la respiración. Yo lo hago esto a diario y de verdad que me ha cambiado la vida. ¿Ya? Es muy terapéutico estar en el aquí y en el ahora, chiquillos. A veces pasa de que nosotros estamos siempre o pensando en muchas cosas que tenemos que hacer o estamos muy centrados en nuestras penas, en nuestras tristezas y a veces como colocar la mente, entre comillas, en blanco, de verdad ayuda a que nosotros nos resetemos y tengamos mejor estado de ánimo. ¿Ya? Bien, pues, estimados, hablé muy rápido, lo lamento, ¿ya? Pero la idea era poder como un poco motivarlos a que puedan ahondar mucho más en técnica. Hay muchas más técnicas que las que les mostré ahora. Simplemente les mostré como las más grandes nomás. Pero hay cientos de técnicas y la terapia cognitiva conductual, de verdad, queridos colegas, que tiene muchas estrategias muy interesantes y es bueno siempre tener ahí como una cajita de herramientas, digo yo, para saber qué cosas aplicar, cuándo, de qué forma, etcétera, etcétera. Y eso probablemente a cada uno de ustedes le va a dar mucha más seguridad como terapeuta, van a orientar mejor las sesiones y se van a sentir mucho más satisfechos ustedes mismos con su rendimiento como terapeutas, ¿ya? Eso es, pues, estimados. Hoy ha sido un gusto. Espero que haya un poquito contribuido a algo en su formación o en su inquietud al respecto de la terapia cognitiva conductual. Eh, Quedo a sus servicios si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud o alguna observación. Eso. Bueno, chicos, vamos a proceder con la ronda de preguntas. Les informo que vamos a responder 3 preguntas por cuestión de tiempo. Entonces, el primero que levante la mano podrá hacer la intervención. O no hay preguntas. También puede ser que, profe, usted haya dejado todo muy claro. Ojalá, po. O a lo mejor fui demasiado fome y nadie me escuchó. Estaban todos durmiendo hasta ahora. No, mira, aquí dice que fue clarísimo la clase del día de hoy. Bueno. Este, chicos, también puede ser para alguna pregunta así casual que tengan o alguna curiosidad del curso que va a dar también el profesor. Vamos a darle paso a Leticia. Buenas noches. Sí, fue Buenas excelente noches. la exposición, muy buena. Yo tengo una pregunta. Em, Gracias. yo quiero especializarme en trauma y de hecho estoy tomando con ustedes varios cursos y quizás tome el diplomado de trauma. Eh, pero en estos casos, ¿usted recomienda que el tipo de terapia, la TCC, sea en la aplicación de la segunda o la tercera generación o una combinación de ambas? Es buena tu pregunta, Leticia, pero mira, yo te voy a dar una recomendación muy clara. Hay un tipo de estrategia que es específica de trauma. Ujú, Se llama terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Ya? ujú, Y en ese tipo de estrategia centrada en el trauma se van combinando estrategias, por ejemplo, de reestructuración cognitiva, como vimos ahora. También se van combinando de pronto estrategias de exposición, de relajación, de mindfulness. Es un programa bien establecido y tiene de verdad mucha evidencia científica que lo está como avalando. De hecho, en Estados Unidos hay un artículo que no me acuerdo cómo se llama el autor, pero que lo encontré impresionante, que ellos aplicaron terapia cognitiva centrada en el trauma em, en
en un colegio en donde hubo estos tiroteos, ¿ya? Donde toda la comunidad quedó, bueno, con trauma bastante complejo. Y fueron increíbles los resultados, ¿ya? Y de hecho se hizo grupal, ¿ya? Y fue la primera vez que se aplicó grupal y de ahora en adelante hay varias experiencias de terapia cognitiva conductual centrada en el trauma aplicada en grupo. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que, al menos en Chile pasa que hay pocos profesionales de la salud mental y podríamos aplicar estrategias mucho más grupales, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces eso podría ayudarnos, por ejemplo, con que el paciente, obviamente, o los pacientes puedan acceder a una, a una terapia que tiene evidencia y que obviamente pueda ayudarlo fácilmente. Y también ya los grupos son buenos, o sea, los grupos ya son de apoyo mutuo, entre otros, ¿ya? Entonces yo lo que te recomiendo es eso, ¿ya? O sea, lee esa estrategia porque combina estrategias de la segunda y tercera generación, ¿ya? Em, y Hayes también hay una vertiente de la aceptación compromiso que aplica todas estas cosas de tercera línea, de tercera generación, que también se llama aceptación compromiso centrada en el trauma, también con muy buenos resultados. ¿Ya? Entonces, depende cómo te sientas más cómoda. Entonces, te invito a que revises esas dos como estrategia. Muchas gracias, sí. Fue excelente la exposición. Gracias. De nada, que te vaya muy bien. Bueno, procedemos con Yesenia. Buenas noches, agradezco mucho la exposición, la verdad fue muy clara y sí me sacó de bastantes dudas y en otras afirmó. Y nada más mi pregunta es, por ejemplo, para una persona con depresión o ansiedad, ¿qué tiempo es sano que esté en terapia o que veamos que está funcionando la terapia? Mira, yo siempre digo que en depresión y ansiedad, em, de verdad que la terapia cognitivo-conductual funciona súper bien porque es muy estructurada. Ahora bien, también igual es importante ahí, querida colega, saber qué tipo de depresión tiene él o la paciente, porque obviamente una depresión profunda, severa, probablemente a lo mejor vamos a necesitar farmacología, ¿ya? Ahora bien, si tú me pides la opinión así como en promedio una sesión, una terapia cognitiva conductual para la depresión debería durar 12 sesiones. Eso es en promedio, ojo. Ya cuando tenemos, por ejemplo, una depresión moderada, por ejemplo, leve, yo te aseguro que con 10 o 12 sesiones, ¿ya? Yo, por ejemplo, lo que he hecho a veces es que me voy con técnicas de relajación, de respiración, después reestructuración cognitiva, y a veces simplemente con la reestructuración cognitiva funciona. Porque lo que dice Beck es muy cierto, por ejemplo, con la depresión, porque las personas de verdad tienen esta tríada cognitiva de la depresión, tienen pensamientos negativos acerca de sí mismos, del entorno y del futuro. Entonces, a veces pasa que simplemente con reestructuración cognitiva ya el paciente anda bien. Ahora bien, depresiones de pronto más complejas, efectivamente quizás nos vamos a demorar un poquito más. Ideación suicida, pensamiento suicida, más todavía. O sea, es como que yo creo que hay que ver, hay que analizar cada caso. Yo creo que esto no es una receta de cocina, ¿ya? Pero en promedio podríamos decir 12 sesiones es un buen número de sesiones para tratar una depresión. Muchas gracias. Esto lo comparto porque me ha tocado que algunos pacientes luego preguntan, ¿y cuánto va a durar? Mm, Porque se han presentado con algunos otros que manejan otro tipo de terapia y les parece muy larga. Y ya al ser muy larga, como que ya no quieren tomar la terapia porque se me voy a mm. tardar mucho tiempo. Pero sí, con Sí, esto pues ya me queda más claro. sí, pero ojo con eso, porque a veces el que tú le digas una cantidad de sesiones también es bueno para el paciente, porque el paciente en definitiva ve un final. Porque a veces también con otros tipos de orientaciones dicen, no, no sabemos. O sea, hasta que encontremos, hasta que mejoremos el síntoma, y eso puede ser, pero años, como alguna otra orientación. Entonces a veces pasa de que decir una cantidad de sesiones también ayuda muchas veces a la adherencia al tratamiento.
Muchas gracias. De nada. Bueno, había otra persona que tenía la mano levantada, era como Cami, pero si no quiere participar, podemos responder una pregunta por el chat. Bueno, aquí hay otra mano levantada. Vamos a pasar a Gerardo. Y ya sería para cerrar la sesión de preguntas. Gerardo, ya Es te... que no podía activar el micrófono. Gracias, buenas noches. Tengo una duda, doctor. En terapia de pareja, ¿qué ocurre? Porque evidentemente viven una relación de pareja, pero están con una experiencia individual. ¿Qué Mm, ocurre si, por ejemplo, para uno aplica algo de, no sé, tal vez de sensibilización sistemática, primera generación, y para el otro no nos funciona algo de primera generación, sino de tercera? El resultado individual afectaría esta parte de pareja o habría que elegir una técnica no distinta para cada uno de ellos, sino que les sirviera aunque quedaran cosas pendientes de trabajo individual? No sé mm. si me di a entender. Sí, yo trabajo igual un poquito distinto. No sé si quieres que te explique cómo trabajo yo. Yo trabajo entendiendo que siempre las personas o cada miembro de la pareja interpreta las conductas del otro. Entonces, lo que yo siempre trabajo en pareja es reestructuración cognitiva. Trabajo juntos. Porque yo te aseguro que las parejas o cada miembro de la pareja tiene finalmente errores cognitivos, distorsiones cognitivas. Porque, no sé, pues si lo veo a él muy seriamente, empiezo a pensar, ya, es que a lo mejor se enojó, a lo mejor ya no me quiere, por ejemplo, y así. Entonces eso lo trabajo en conjunto. Ahora bien, si yo identifico algo más complejo, amigo, es muy probable que a lo mejor yo derive a esa persona a tratamiento individual. ¿Ya? A mí me ha pasado varias veces que yo digo, mira, mejor tratemos el tema de pareja primero, mejoremos la relación de pareja, porque yo te aseguro que muchos de los problemas a veces que tienen los pacientes es en razón de lo otro, de la pareja, por ejemplo. Entonces, a veces es mejor hacer un proceso. Ya, yo no recomiendo hacer, yo he visto algunos colegas que recomiendan hacer varios procesos a la vez. Yo no, yo recomiendo que hagan uno a la vez. Que hagan, por ejemplo, terapia pareja, termina esa terapia pareja y si hay cosas más profundas, eso ya es terapia individual. ¿Ya? Entonces, si tú identificas, por ejemplo, cosas que, o sea, hay estrategias cognitivas conductuales, por ejemplo, de la aceptación compromiso que se ven en pareja. ¿Ya? Por ejemplo, todo este tema de la aceptación, la difusión, también o sea, se hacen en pareja. Yo te recomiendo un libro que no es cognitivo-conductual, pero sí un autor que me gusta mucho, que se llama Jonathan Robinson. De hecho, tiene mi mismo nombre, por eso me acuerdo del autor. ¿Ya? Se llama Jonathan Robinson. Te lo recomiendo mucho. Tiene un libro que se llama Milagros de comunicación en pareja. Y él dice tres cosas importantes. Primero, el reconocimiento, o sea, aceptar lo que el otro me está diciendo es verdad cuando lo está expresando. El aprecio, en definitiva, reforzarlo, ¿ya? Y la aceptación. Ya, la aceptación, obviamente, todos tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Y cuando se logran esas tres habilidades en la pareja, yo me he dado cuenta que hay un cambio profundo. ¿Ya? Pero cosas así como más profundas, no sé, que tenga uno ansiedad, depresión, yo lo recomendaría que lo hicieras, amigo, de manera individual. Porque se pierde el foco de la interacción. Entiendo. Independiente que yo sea muy cognitivo-conductual, Sí, yo sí, siempre creo que el problema está en la interacción. Así como se lo enseño a mis alumnos de la U, les digo, mira, uno dice, yo te grito porque tú no hablas, y el otro dice, yo no hablo porque tú me gritas. ¿Dónde está el correcto. problema? Entonces, yo lo hago así. Y también estrategias de activación conductual te pueden servir, po. O sea, cosas que les generen placer a ambos, que obviamente los dos empiezan a volver a reconectarse, revincularse. No sé si te hace sentido, Gerardo, lo que te Me digo. hace sentido. Muchas gracias, doctor. Muy amable. De nada, Gerardo, que te vaya súper bien. Bueno, chicos, me disculpo porque por cuestiones de tiempo no podemos responder más preguntas. Entonces procedemos a Cualquier cerrar este pregunta, bloque.
A mi correo, por si acaso. Yo se los dejo ahí si es que alguien quedó con alguna duda. No es WhatsApp, eso Exactamente. sí, ¿ya? No es WhatsApp, ¿ya? No espere que le responda hoy mismo. Ahí está, jonathan@adipa.cl. Ya, ningún problema ahí que usted, si les quedó alguna duda, alguna pregunta, me cuentan. Bueno, Ah, aquí, y milagros de comunicación, te lo voy a escribir. sí, chicos, bueno, entonces el profesor les deja por el chat el correo, está pues abierto a preguntas que ustedes tengan. Damos por cerrado este bloque de preguntas y agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo también por haber participado en este seminario. Le doy la palabra al profe para que los deje invitados a este curso que va a haber en este mes y que ustedes se animen a inscribirse. Bien, bueno, primero que todo agradecer el interés. Yo creo que una de las profesiones que tiene mayor vocación somos nosotros, ¿no? ¿Ya? Nadie estudia psicología para hacerse millonario, probablemente. Pero sí es la profesión probablemente más hermosa que existe. O sea, ayudamos a otros y más encima nos pagan. Qué mejor. Y creo yo que es una responsabilidad de todos nosotros de tener técnicas, de tener herramientas, chiquillos, en donde efectivamente ustedes puedan como eh, tener en mano y puedan aplicar finalmente. Yo me he dado mucha cuenta a veces de que lamentablemente en la universidad, y al menos en Chile, no he tenido la suerte de hacer docencia en México, pero me he dado cuenta que a veces falta conocimiento en técnica. A veces los colegas, los profes, algunos son medio amarrete, como decimos en Chile, mezquinos con los conocimientos. Y la idea es que no, pues. La idea es que ustedes aprendan técnicas y obviamente las puedan aplicar a sus pacientes. ¿Ya? Y tal como les dije, las técnicas cognitivas conductuales son, de verdad, hay algunas que son muy fascinantes, pero es importante conocerlas y manejarlas. ¿Ya? Así que bueno, espero poder verlos ahí en el curso. ¿Ya? Si no, nos vemos en otra conferencia por ahí que vamos a hacer. Bueno, muy agradecido, profe, de haber compartido también sus conocimientos con nosotros en la noche de hoy. Muy, muy excelente su ponencia. Estuvo súper, súper chévere. Pues nada, para decirles que vamos a proceder con el sorteo. Entonces, me despido, profe, Que estén muy bien, que les o vaya si se súper quiere quedar bien, con nosotros. que gane el más mejor. ¿Ya? Ah, bueno, está Que bien. estén muy bien, un abrazo, buenas noches, un saludo, un abrazo desde Chile. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Chao, que estén bien. Procederé a pausar la grabación.